Buenas tardes a todos. Hola, Buenas buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por estar reunidas en una sesión más de Voceras por una Vida Libre de Violencia. Muchas gracias al Instituto Municipal de las Mujeres y la Equidad de Género del municipio de Tlalnepantla de Vaz por las facilidades para esta charla. Muchas gracias, Angélica Torres, quien estará impartiendo con ustedes esta conferencia el día de hoy. Muy bienvenida, Angélica. Un gusto contar con tu presencia. Y pues te dejamos para que des inicio a esta plática. Muchas gracias. Hola Emma, buenas tardes. Hola a todas, todos y todes. Muchas gracias por esta introducción y muchas gracias a todos los participantes por tomarse hoy el tiempo de estar aquí acompañándonos en esta sesión. Entonces, bueno, vamos a empezar la charla de hoy. Está referida a un tema de suma importancia para todos y todas, que es la prevención del embarazo adolescente. Entonces, sin más, pues vamos a entrar en materia. Entonces, para hablar de prevención, tenemos que tener claridad de algunos datos, de algunas cifras. La idea es que esto no sea una charla demasiado rigurosa, pero hay que tener en cuenta cierta información. De acuerdo con los últimos estudios, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazos adolescentes entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Es una tasa de fecundidad muy alta porque son 77 nacimientos por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años. Sin embargo, esta cifra infortunadamente no es exclusiva de México, si bien está ocupando el primer lugar a nivel mundial. Los países de América Latina y el Caribe mantienen unas tasas de fecundidad en adolescentes bastante alta. De acuerdo con la UNFPA y la OMS, América Latina y el Caribe tienen la segunda tasa más alta del embarazo adolescente en el mundo. Así que estas son cifras que nos deben preocupar a todos y todas en la región. En Colombia, esta semana leía un estudio donde señalaba que durante la pandemia, durante la cuarentena que se llevó a cabo por la pandemia, aumentaron los embarazos adolescentes en niñas entre los 10 y los 15 años, lo cual es absolutamente preocupante si tenemos en cuenta que esta edad, además de ser una edad adolescente, es una edad donde las niñas no tienen la capacidad mental, psicológica, física de dar su consentimiento para tener una
relación sexual. De allí que se presume que un embarazo a estas edades es un embarazo que, además de ser un embarazo adolescente y ya es una problemática social, pues es un embarazo que se dio fruto de la violencia, del acceso carnal violento, del acoso, del abuso de muchas veces padres, familiares, entorno con el que las niñas viven. Entonces es mucho más preocupante esta cifra. Y aquí tenemos que tener en cuenta que la adolescencia es un periodo muy largo de nuestra vida y se compone de varias etapas. No es lo mismo un adolescente de 10 años a un adolescente de 19. Entonces, para efectos de los estudios y temas de salud, se divide en adolescencia temprana, media o tardía. La adolescencia temprana se estima entre los 10 y 13 años, en algunas sociedades entre los 10 a los 15 años. La adolescencia media de 14 a 16 años y la edad tardía de 17 a 19 años. Como les decía anteriormente, hablando de las cifras de Colombia, pues un embarazo adolescente en la adolescencia temprana no solo constituye un problema de embarazo adolescente, sino que adicionalmente es un tema de violencia sexual contra las niñas. Entonces, aquí vamos a hablar un poco más de las causas y de las consecuencias de un embarazo adolescente, donde la adolescente y la pareja que decidió tener relaciones sexuales tiene la capacidad psicológica, física y emocional para tomar decisiones sobre su sexualidad. Adicionalmente, pues eso también pasa por otro fenómeno, y es que dependerá de la composición de la pareja. Si quien queda embarazada es una niña y quien es el padre de ese bebé, ese futuro bebé, es un adulto, pues también hay que mirar temas de abuso y el entorno social que pueda tener esa adolescente. Bueno, aquí tenemos que ir un poco a los mitos culturales que tenemos, y aquí los invito a que bien sea por el chat o por su micrófono si quieren abrirlo, también participen de este tema. Aquí traigo, digamos, como unos ejemplos de lo que podrían ser mitos en torno a las creencias sobre la anticoncepción y el embarazo como tal, mitos y creencias sobre la sexualidad y el tamaño del pene, mitos y creencias sobre la masturbación y la homosexualidad, mitos y creencias sobre la eyaculación precoz y otra cantidad de mitos que rodean las relaciones sexuales entre los adolescentes. Mitos que existen porque no tenemos la suficiente educación clara y abierta para hablar de estos temas, y se van generando social y culturalmente y se van transmitiendo de generación en generación, se transmiten entre los propios adolescentes, y esto lleva a que creamos de manera errada en una cantidad de situaciones que conllevan al embarazo adolescente. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, las mujeres cuando dicen no, en realidad dicen sí. Este es un mito que además no solo lleva a la presión frente a una relación sexual no consentida, porque no es muy madura la decisión, sino que además lleva a ciertos tipos de violencia contra la mujer, porque se cree que si la mujer dijo que no, se está haciendo la difícil, es por un tema social y no porque realmente dice no. Aquí la campaña es solo decir cuando yo diga sí. No sé si alguien quiera participar o irme contando ahí sobre el tema. Otros mitos que rodean este tema es que el hombre tiene que acostarse con muchas mujeres para demostrar su hombría. Y esto lleva a que los niños y niñas desde muy temprana edad sientan una presión por iniciar su vida sexual. Aquí la presión es sobre los hombres porque se les pone en duda su hombría si no quieren tener una relación sexual a muy temprana edad. Edades donde apenas están empezando a identificar con su sexo, con su género, y ya se sienten presionados a tener una relación con el sexo opuesto solamente por la edad que tienen y para demostrar su hombría. Entonces, este mito es supremamente importante empezar a romperlo, porque lleva también a que los niños no puedan decidir sobre su sexualidad, sobre su identidad, y a que se sientan presionados socialmente para tener relaciones sexuales. Por el contrario, en la mujer, entre más temprana edad tenga sus relaciones sexuales, pues también va a ser juzgada por tomar unas decisiones a tan temprana edad. Esto tiene que ver con nuestra cultura machista y con todos estos mitos que tenemos de esa cultura. Otro mito es muy frecuente, es que si todavía no quieres iniciarte sexualmente, eres raro o rara. Y aquí viene una presión también que va relacionada con el rechazo. El rechazo al grupo que me presiona porque si ya estoy en esta edad donde despierto mi curiosidad sexual, tengo que sí o sí permitir tener relaciones sexuales a temprana edad. Y eso hace que por presión, por miedo al abandono, por miedo al rechazo, terminemos accediendo a tener relaciones sexuales, pero no tenemos la conciencia de la madurez ni estamos seguras o seguros de querer hacerlo.
Esto va relacionado también con que si yo digo que no, entonces soy una tonta o soy un tonto, pero si digo que sí, entonces soy muy fácil. Entonces todos estos mitos hacen que nosotros tomemos decisiones muchas veces presionados y no porque realmente queramos tener una relación sexual ya a nuestra adolescencia. Esto se encierra en todo este tema de las pruebas de amor, de que si me quieres, entonces deberías acceder, si realmente estás comprometida o comprometido conmigo, querrías estar conmigo en una relación sexual, y a toda esta idea del amor romántico, ¿no? Entonces, estos mitos son súper importantes atacarlos y ya vamos a ver cómo toda esta cultura machista, por estudios científicamente comprobados, hacen parte de las causales o determinantes para que se generen los embarazos adolescentes. No sé si aquí alguien quiera participar, darme su opinión, levantar la manito o poner algún comentario en el chat, a fin de compartir de pronto qué otros mitos ustedes han escuchado y que consideran que pueden llevarnos a iniciarnos en una vida sexual demasiado temprano y, por supuesto, al no tener la información, a tener embarazos adolescentes. Bueno, yo aquí sigo mientras veo mensajitos en el chat, ¿vale? Bueno, entonces decíamos que estos son los mitos que rodean la forma en cómo nos relacionamos en nuestra adolescencia y, por tanto, cómo podemos después a futuro afrontar un embarazo adolescente. ¿Cuáles son las causas o determinantes? Y aquí hablamos de determinantes en el sentido de que son las situaciones sociales, económicas y culturales que nos hacen más proclive a un embarazo adolescente, pero que no necesariamente quiere decir que todos los que tengamos esta situación vamos a terminar en un embarazo adolescente. Sin embargo, los estudios nos llevan a demostrar que estas son situaciones que son causa o determinantes de un embarazo adolescente. ¿Cuáles son esas determinantes de mayor contribución? Entonces, inequidades sociales, falta de oportunidades y estereotipos de género. Esas son las tres más importantes. No quiere decir que sean las únicas, pero en los estudios en países como Colombia o como México son determinantes muy importantes que llevan a el fenómeno social de los embarazos adolescentes. Entonces, inequidades sociales, ¿por qué? Porque si tenemos falta de oportunidades económicas, educativas, a veces hasta servicios básicos, tanto de salud como de saneamiento, pues no tenemos las herramientas suficientes para afrontar un no embarazo. La pobreza en sí, pues todas las condiciones de pobreza conllevan a que se repitan estos ciclos de embarazos adolescentes. Seguramente en nuestras sociedades de menores recursos económicos hay un ciclo relacionado también con la pobreza en donde la abuela tuvo sus hijas pues muy joven porque culturalmente además nuestras abuelas empezaban a tener hijos a muy temprana edad, luego las hijas no siguieron la educación por falta de recursos y tuvieron hijos también a muy temprana edad y posteriormente entonces las nuevas generaciones también están teniendo embarazos adolescentes. Esto lleva a limitado acceso a los recursos, tanto de educación, a veces de saneamiento, a veces las escuelas no quedan en un sector cercano, sobre todo el tema de mujeres y niñas en la ruralidad, es muy marcado este tipo de problemáticas. En general, vivir en comunidades marginadas socialmente son causas que determinan los embarazos adolescentes. Entonces aquí, tanto a nivel individual, pero sobre todo a nivel de Estado, es súper importante que cuando estemos hablando de políticas públicas de prevención del embarazo adolescente, no solo nos quedemos en el fenómeno como tal y en el ámbito de la salud, o sea, mucho en el ámbito de la educación, sino que definitivamente esto es un fenómeno social multicausal, es decir, tiene causas variables y por tanto hay que enfrentarlos desde también esa multicausalidad, de tal suerte que trabajar en políticas contra la pobreza y contra la inequidad, pues nos van a ayudar también a prevenir este tipo de situaciones. Decíamos también que una causal determinante de mayor contribución son los estereotipos de género. Y esto sí que es importante y va atado a lo que hablábamos ahorita de los mitos. Mientras sostengamos estereotipos donde creamos que la mujer tiene determinado rol por el hecho de ser mujer y los hombres tienen otro rol, donde las mujeres deben ser sumisas de los hombres, donde sigamos reproduciendo y creyendo que las mujeres solo están para el cuidado de la casa y el cuidado de los hijos, donde se les asigne una mayor labor reproductiva, pues vamos a seguir reproduciendo esto. Consciente o inconscientemente, nosotros como seres humanos nos vamos apropiando de estos conceptos. Y desde muy chiquitas nosotras mismas empezamos a creer esos roles y si la sociedad nos lo sigue imponiendo, nos lo sigue contando esos cuentos, pues nosotras los seguimos aceptando inconscientemente.
Si además no tengo oportunidades de acceder a educación, de generar un proyecto de vida diferente al hecho de ser mamá y quedarme en casa y cuidar tanto a los menores como a las personas que requieran cuidado, pues difícilmente vamos a salir de ese ciclo. No quiere decir que en algún momento de la vida como mujeres no podamos decidir tener un embarazo, tampoco se trata de eso. Se trata justamente de eso, que sea una decisión consciente, madura y con las herramientas necesarias para asumirlo. O que si no lo quiero asumir, también como sociedad se acepte que mi proyecto de vida no es ser mamá. Difícilmente uno a los 14 años tiene claro que quiere ser de su proyecto de vida. Entonces, el embarazo adolescente pues trunca justamente ese desarrollo para generar ese proyecto de vida. Y aquí es muy importante, y tiene que ver también con todo este tema de la multicausalidad, y es la deserción escolar. Tenemos que trabajar como comunidad, como sociedad, como familia, como Estado, en que dentro del proyecto escolar educativo, las niñas, niños y adolescentes encuentren una motivación y un proyecto de vida. Cuando tenemos un proyecto y un propósito de vida mayor, superior, unas metas, una ilusión, si se quiere, de un futuro de vida diferente, pues seguramente el embarazo adolescente se puede prevenir porque un embarazo a temprana edad rompe justamente todo ese proyecto de vida. Pero si los chicos, si los niños, niñas y adolescentes desertan de su escolaridad, no terminan su bachillerato por X o Y circunstancias de dificultad de acceso a esa oportunidad educativa, pues esto contribuye a estos fenómenos. Aquí entonces necesitamos acceso a la educación de calidad en todos sus niveles, no solo secundaria, sino también educación superior y que sea de fácil acceso, sobre todo accesos económicos y también que haya una gran oferta, porque infortunadamente en países como los nuestros la oferta educativa pública, gratuita y de calidad suele ser muy limitada y no todos acceden a ella. Y si yo no tengo los recursos como familia para proveerle eso a los niños, niñas y adolescentes, difícilmente van a continuar con su proyecto y saldrán pues a repetir los mismos proyectos de vida de las generaciones anteriores. Otra causa determinante es la limitada e inoportuna información sobre sexualidad y aquí es súper importante resaltar que esto es un derecho sexual y reproductivo. Tenemos derecho a tener una información amplia, clara, objetiva, científica y oportuna. Y oportuna pues tiene que ver también con nuestra edad. No es cierto que a todas las edades no podamos hablar de sexo, solo que dependiendo de la edad hablamos de lo propio, de lo que cada quien vaya entendiendo de acuerdo con su capacidad emocional, biológica y su desarrollo personal. Pero sí debe haber información sobre sexualidad y una información objetiva, clara y científica, porque muchas veces nos llenamos de muchos mitos de quien nos imparte la educación sexual o a veces sencillamente nos negamos a la educación sexual, tanto en casa como a nivel escolar. Los estereotipos de género, ya lo hablábamos, y hay algo también que quiero resaltar, que de pronto no pasa mucho en nuestras sociedades, pero sí pasa a nivel mundial, y es las uniones tempranas o los matrimonios con niñas y adolescentes. En aquellos países donde por legislación civil o religiosa está permitida las uniones a temprana edad, los matrimonios a temprana edad, pues por supuesto que estas niñas terminan como proyecto de vida siendo un rol meramente reproductivo. Entonces, hay que luchar contra esos matrimonios con niñas y adolescentes y a tempranas edades. Sucede también en nuestros países, por lo menos en Colombia sí sucede, que aun cuando no esté permitido el matrimonio con niñas y adolescentes menores de edad, aquí la mayoría es a los 18 años, pues sucede que por circunstancias socioculturales, porque de pronto no tienen un buen entorno familiar, sufren de violencia doméstica o violencia intrafamiliar, muchas veces a los 17, 16, 15 años incluso, deciden salir de sus casas a buscar trabajo y irse con su pareja igualmente adolescente, 1 o 2 años mayor que ellas, o incluso hasta 5 o 7 años mayores que ellas, porque prefieren huir de su situación familiar y de sus situaciones de pobreza y de violencia. Entonces, no solo formalmente deben limitarse esas uniones tempranas, sino que también social y culturalmente se deben ir limitando. ¿Cómo? Aquí vamos viendo que todo es un entramado. Si hay oportunidades de educación, si hay oportunidades económicas, seguramente todo es, si hay protección a las niñas, niños y adolescentes en sus entornos familiares y sociales y comunitarios, pues todo esto se puede prevenir. Bueno, no sé si hasta allí hay alguna pregunta o alguien quiere intervenir sobre lo que estamos mencionando. Entonces, como les decía, hay factores determinantes en todos los campos y en
en ámbitos diferentes, pero también a niveles diferentes, a nivel individual, a nivel de relación de pareja, a nivel de comunidad y a nivel de sociedad. Aquí quisiera resaltar para efectos de esta charla, porque pues no podemos abordarlo todos, el tiempo es muy corto y el tema es realmente extenso si lo quisiéramos mirar en detalle. Esto es apenas una provocación a la reflexión y a poder hablar de estos temas, pero quisiera resaltar aquí un aspecto a nivel individual. Bueno, Luis Javier nos dice, ¿por qué es tan difícil tocar estos temas de sexualidad con nuestros papás? Muchas gracias por tu pregunta, Luis Javier. Yo creo que este tema es difícil tocar con los papás porque nuestros papás también son hijos de muchos mitos alrededor de la sexualidad. Nosotros creo que somos la primera generación, y estoy hablando de los adultos entre los 30, 40 o máximo 50 años, donde ya empezamos a hablar de estos temas más abiertamente. Pero nuestros papás son hijos de una cultura muy religiosa, donde la sexualidad estaba vista como tabú, donde la misma cultura machista que nos han impartido hace que las mujeres prioritariamente no hablemos de sexo, y si los hombres hablan de sexo, no hablan con las herramientas suficientes. Entonces nuestros papás son hijos de esa cultura. Luego, en su mentalidad está establecido que hablar de sexo es pecado, es prohibido, da pena, las niñas no deben hablar de eso, y no hablamos abiertamente porque es un tema que nos hicieron sentir que era difícil. Entonces, como padres de familia, tenemos que educarnos nosotros primero en herramientas, en romper nuestros propios mitos sobre la sexualidad, incluso en apropiarnos de nuestra propia sexualidad y empezar a disfrutarla y hacerla de manera consciente para poder también transmitir esa información a los hijos. Por eso aquí la educación muchas veces es escuelas a padres, escuelas a comunidad, para poder hacer escuelas también con los hijos. El tema religioso pesa mucho, infortunadamente. Yo creo que se respeta, por supuesto, cualquier culto, pero cuando la religión pone esos tabús y esos mitos, dificulta más el hablar de estos temas. Cuando los padres, padre y la madre, no tienen un nivel educativo o las herramientas educativas suficientes para hablar con los hijos, pues también se dificulta esa comunicación. Tenemos padres que seguramente solamente terminaron su secundaria, muchos no fueron a la universidad. Ahora, ir a la educación superior no es garantía de romper esos tabús, pero normalmente personas que acceden a un mayor nivel educativo, pues tienen mayor información sobre estos temas y pueden hablar más abiertamente con los hijos. Aquí yo digo coloquialmente, es mejor que como padres y madres empecemos a ponernos un poquito coloraditos, así nos incomoda el tema, de los temas incómodos hay que hablar. Y sobre todo, dar la posibilidad de que los hijos tengan la confianza para hablar con nosotros del tema. Apoyar a las escuelas y a las iniciativas que objetivamente están hablando de los temas. A veces los padres son los primeros que se oponen a que en los colegios y en las comunidades se hablen de estos temas. Entonces, nosotros podemos empezar a abrirnos poco a poco a la temática, y sobre todo aquí me parece súper importante dar confianza a nuestros niños, niñas y adolescentes que hablen con nosotros como padres sobre sus inquietudes, sobre sus miedos, sobre las propuestas que les está haciendo su pareja, si es que ya tienen novio o novia, si ya están saliendo con alguien. Porque en la medida que haya confianza y esa confianza se genere con amor y con respeto, vamos a poder hablar más abiertamente de estos temas. Y aquí voy a empatar con algo que quería resaltar sobre los factores y determinantes, y es que es muy importante trabajar con nuestros niños, niñas y adolescentes la perspectiva de futuro y la percepción de sí mismos. Cuando tenemos una perspectiva de futuro muy cortita y cuando no tenemos una percepción de sí mismos que nos genere una autoestima, esto se convierte en un factor que también ayuda a que accedamos por miedo al rechazo, por temor, y con mucho desconocimiento, sin ir como con un norte de nuestro proyecto de vida y de nuestra autoestima. Entonces aquí también como padres podemos colaborar en eso. A veces hablar de sexualidad no necesariamente es hablar de métodos anticonceptivos y de el ciclo menstrual de la mujer, también es hablar de autoconocimiento, autorrespeto, de amor propio, porque somos seres humanos integrales, no solo somos seres humanos para efectos de lo reproductivo vistos desde lo biológico. Entonces, aquí es súper importante también que empecemos a trabajar en proyecto de vida, en sentido de vida en los niños, niñas y adolescentes. Y lo podemos hacer, por supuesto, a nivel individual, comunitario y, por supuesto, del Estado. Bueno, entonces, ¿cuáles son las consecuencias cuando ya se presenta un embarazo adolescente?
pues el embarazo adolescente, como les decía al principio, a nivel estadístico ya se convierte hoy en un fenómeno social de salud pública. Cuando estas cifras son tan altas, presiona, por supuesto, a la salud pública. En tanto se requieren recursos, en tanto generan una serie de necesidades del sistema mismo de salud para ser atendidos. Pero también generan unas consecuencias frente al desarrollo de los países. Como mirábamos, el embarazo adolescente genera un ciclo de repetición de la pobreza en ciertas comunidades. Entonces eso hace que ciertas comunidades y ciertos países no puedan desarrollarse desde el punto de vista económico, con una visión, por supuesto, integral de lo que entendemos por desarrollo. De derechos humanos, porque definitivamente el embarazo adolescente, como les decía, dependiendo de las edades que se presente, sigue presentándose no solo pues por las tempranas edades, sino también con violencia, abuso, desprotección finalmente de nuestras niñas, niños y adolescentes. E inequidad porque infortunadamente, como lo decíamos, pues esto genera un ciclo de pobreza y de ruptura del proyecto, sobre todo. Si yo trunco mi proyecto, pues difícil, se me va a hacer un obstáculo más para salir adelante dentro de mi perspectiva que tengo como futuro, de seguir estudiando, de ir a la universidad, de conseguir un trabajo mejor calificado, tal vez de mejorar mis condiciones económicas y la de mi entorno. Esto es un obstáculo nuevo para yo poder alcanzar todos esos proyectos que tengo en la vida. Bien, entonces, tenemos consecuencias en diferentes ámbitos, así como es multicausal, pues también las consecuencias se dan en diferentes ámbitos. Se dan en el ámbito económico, en el ámbito social y en el ámbito de la salud principalmente. En el ámbito económico, pues para el adolescente, como lo veíamos, porque al tener un embarazo adolescente voy a tener que afrontar, seguramente, si mis padres, mi familia, mi entorno social y familiar no tienen los recursos para apoyarme, voy a tener que detener mis estudios, voy a tener que salir a trabajar, voy a tener que buscar quien cuide del bebé y eso me genera unos costos. Voy a tener que acceder a trabajos no calificados donde no me paguen bien y entonces voy a tener consecuencias económicas. Adicionalmente, si el padre de ese embarazo no responde, pues la carga de la mujer va a ser el doble. Y aquí es importante que entendamos que cuando hablamos de prevención y de las consecuencias no deberían recaer solo en la mujer, en quien queda embarazada, porque la relación es de los dos. Cuando hay dos adolescentes en una relación de pareja, infortunadamente, cultural y socialmente está aceptado que el hombre huya del problema. Y claro, es un joven, un niño, que no tiene las herramientas sociales y emocionales para afrontar su responsabilidad, pero no por el hecho de que sea la mujer quien carga el embarazo, digámoslo literalmente, es quien debe asumir sola la responsabilidad y en esto padres, madres, educadores tenemos que también empezar a entender que la educación sexual no es solo para las niñas y que la responsabilidad y consecuencias del embarazo no debe cargarse solo en la mujer. Infortunadamente, cultural y socialmente, así se presenta. Económicas para la familia, porque muchas veces la familia tiene que entrar a apoyar económicamente ese nuevo ser que integra la familia. Pero a veces, por más que la familia quiera, no se puede. Y en otros casos, como cultural y socialmente está visto, hay un rechazo hacia esa madre adolescente por parte de la familia y la sociedad. Es tener esa madre adolescente salir adelante. Y por supuesto para el Estado, porque el Estado debe asumir económicamente responsabilidades. Esa niña y adolescente por mandato legal, bien sea constitucional o de derechos humanos, merece una protección y por tanto hay que tomar medidas para esa madre gestante y esa madre adolescente que surge. Entonces hay que buscar políticas, muchas veces son políticas asistenciales para ayudarles a que su proyecto de vida no sea truncado o a que esa situación no sea más gravosa para ellos. A nivel social, como lo decíamos, en el ámbito familiar y de pareja puede haber conflictos, la sociedad presiona porque culturalmente está mal visto, pero adicionalmente, si decide acceder con su pareja a temprana edad, también puede verse abocada a un mayor riesgo de sufrir violencia de género, porque son dos jóvenes, dos adolescentes, niña, niño, que no tienen la madurez mental para asumir una relación de pareja, lo que conlleva la responsabilidad de tener un hijo en términos psicológicos, pero también en términos económicos, y termina existiendo violencia de género. Máxime cuando de pronto el hombre asume el rol de proveedor, sale a trabajar y la mujer se queda cuidando ese nuevo bebé. Si no tiene los recursos económicos, si ella depende económicamente de su pareja también adolescente, pues va a poder ser víctima de violencia de género. Es una mayor tendencia. Y bueno, como lo decíamos a nivel profesional y laboral, pues se ve truncado ese proyecto de vida.
Gracias, Emma. Sí, señora. Esas participaciones son súper importantes porque además es un diálogo y yo también me siento uno acompañadita porque esto de las virtualidades a veces uno se siente un poco, un poco solito, pero adicionalmente porque es un diálogo, la idea es que sea en doble vía. Yo les cuento a partir un poco de lo que he leído, de lo que he estudiado, de la vivencia propia como mujer, pero seguramente ustedes también a nivel de su entorno social, cultural, tienen mucho que aportar. Entonces, súper chévere. Yo sé que a veces da pena hablar aquí por estos medios, pero el micrófono totalmente abierto y si no, pues por el chat, aquí estoy súper pendiente para leerles. Muy temprana edad tengamos salud, tanto de la madre como del bebé se va a presentar porque nuestro cuerpo físico no está preparado todavía, no tiene las fortalezas y las herramientas para asumir ese embarazo. Entonces aquí también hay riesgos en la salud. Es súper importante esto porque a veces creemos que solo el tema de el proyecto de vida, el tema económico, también es un tema de salud, de riesgo para la salud. También al revés, dice Javier, entre más grande una mujer tenga un hijo. Bueno, sí, digamos que hay también eso depende un poco como del entorno sociocultural y pienso que también depende mucho de los accesos a la salud de calidad. Si nosotros miramos en países europeos, las mujeres empiezan a tener hijos a edades mucho más altas. No sé en México cómo sea, ustedes me dicen si manejan lo mismo, pero aquí en Colombia cuando las mujeres cumplimos los 30 años, se nos dice que nos dejó el tren si nos quedamos solteras y se nos dice que ya no vamos a poder ser mamás porque estamos demasiado maduras para tener hijos. Ah, bueno, me dice aquí Luz Javier que es similar en México. Sin embargo, en la medida en que tengamos una buena calidad de salud, una buena alimentación, unos buenos hábitos, hay casos muy exitosos de mujeres que han tenido hijos súper saludables y las madres también muy saludables a los 40. Pero es que eso depende también del acceso a las oportunidades, ¿sí? Si yo durante mi vida no he tenido una buena nutrición, si no tengo hábitos saludables, a veces no es porque no los quiera tener, a veces es porque me levanto a las 4 de la mañana para atender loncheras, mandar a los chicos a los colegios, salir a trabajar, si no soy madre igual, tengo que salir muy temprano, nuestras ciudades son congestionadas, aquí decimos trancones, atascos en el tráfico, no sé cómo digan en México, que nos llevan perfectamente a tener que gastar 2 horas para poder llegar a nuestros trabajos. Tenemos jornadas extenuantes, incluso con horas extras. Entonces, a veces no le da el tiempo a uno para tener hábitos saludables de ejercicio, de alimentación, los recursos económicos no dan para tener, y tampoco tenemos la educación. Entonces, claro, llegamos a edades maduras de los 30 en adelante, donde difícilmente tengamos un embarazo satisfactorio, pero por supuesto, también tenemos un ciclo vital donde ya definitivamente pues empezamos con nuestros ciclos no procreadores. Pero en niñas pues todavía, digamos, ellas aún no se han desarrollado corporalmente para tener los hijos. Bueno, entonces, la idea que es de la charla, bueno, tenemos la problemática, pero también tenemos que trabajar en prevención. Y entonces, ¿cómo prevenimos? Entonces, una de las que me parece a mí súper importante y que yo resalto muchísimo en la charla, también un poco por conversaciones que he tenido con madres adolescentes, tengo, digamos, 2 historias de una mujer que quedó embarazada a los 17 años, una chica que quedó embarazada a los 17 y otra chica que quedó embarazada a los 19. Ya hoy en día, pues, sus hijos tienen una 18 y otra 21. Digamos que a partir de esas experiencias, lo que ellas mencionan es que es muy importante el fortalecimiento de la autoestima, el empoderamiento y el amor propio. Y la autoestima está afectada muchas veces por ese entorno familiar violento, ese miedo a fracasar y a ser rechazadas. Entonces, aquí debemos trabajar muchísimo ese tema a nivel individual. Lo hablábamos y Luis lo mencionaba en su chat, súper importante la comunicación con los padres. Cuando tener novio o novia está prohibido, bueno, hablemos de pareja para no generar un sesgo de género. Cuando tenemos prohibido tener pareja, cuando la mejor prevención que tienen los papás es prohibir, pues eso no funciona, porque no hay una comunicación fluida, porque si a mí me prohíben, ¿yo qué voy a hacer? Lo hago a escondidas, ¿verdad?
Perdón, un poco de tos. Entonces, cuando no hay esta comunicación amorosa, con confianza, con claridad con los padres, se puede generar el fenómeno. Entonces, es importante fortalecer una comunicación con madres y padres, perdón, amorosa y afectiva. Regáleme un segundo, tomo un poquito de agua, si no, no voy a poder continuar. Muchas gracias por la espera, qué pena. Bueno, y aquí otra forma de prevención que es supremamente importante, y es la formación clara, científica, objetiva y accesible sobre el cuerpo y la salud sexual y reproductiva. Tenemos que empezar a romper los tabús, los mitos y el miedo a hablar de estos temas, el miedo a hablar abiertamente. Pero no puede ser cualquier formación, o si no lo que hacemos es reproducir los mitos o incluso darles información que no les genera herramientas, sino que les genera mayores confusiones y mayores inquietudes. De allí que la formación para niños, niñas y adolescentes en materia de educación sexual y reproductiva deba ser clara, científica, objetiva, asequible y oportuna, por supuesto acorde a las edades que cada quien maneja. Hablábamos del tema de la escolarización, entonces aquí es súper importante la permanencia en la escuela. La permanencia en la escuela va porque el Estado garantice esa educación, pero también va porque los padres y madres veamos la importancia y logremos transmitir amorosamente esa importancia de ir a la escuela por parte de los chicos. Sabemos que hay muchas limitantes, a veces las escuelas quedan lejos, la situación económica en la familia hace que los niños y niñas quieran salir temprano a trabajar, por eso se debe trabajar de forma integral para prevenir esa deserción escolar. Por supuesto, el uso de métodos anticonceptivos modernos, pero no solo que conozcamos cuál es el catálogo de métodos anticonceptivos que existen hoy en día en el mercado, sino que podamos acceder a ellos y acceder también a cuáles son los mejores de acuerdo a nuestras condiciones de salud. No todo método anticonceptivo es para toda persona y ojalá esta ocasión se diera en pareja y esta decisión se diera en pareja, porque siempre queda mucho la carga del método anticonceptivo sobre la mujer. Postergación del inicio de la actividad sexual, por supuesto, este es uno de los más importantes, sobre todo en esas edades tan tempranas, y esto tiene que ir acompañado definitivamente del cuidado, de la protección de padres, madres, educadores y Estado en general de nuestros niños para que inicien su actividad sexual de manera más tardía. Si ya se presenta el embarazo adolescente, pues apoyarlos para que puedan volver a la escuela, encontrar empleo y continuar con su proyecto de vida. En general, a nivel de Estado, garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de planificación familiar y la integración de programas de educación sexual que no solo estén ligados al ámbito de la salud, sino que haya esa interrelación entre educación, el sistema de salud, pero también educar incluso a los padres. Bueno, dentro de las acciones que se recomiendan, pues están todas estas políticas. Aquí pues no me voy a detener porque el tiempo no nos da, pero pues ahí los dejo, quiero hacer énfasis en esto. Y es en que cada día tenemos que dar a conocer y entender cuál es el catálogo de derechos sexuales y reproductivos que tenemos. Si como sujetos y sujetas de derecho no conocemos nuestros derechos, difícilmente los sabremos exigir, valorar y ejercer. Entonces es súper importante que conozcamos cuáles son esos decálogos de derechos. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y su finalidad busca garantizar que todos podamos vivir una vida libre de discriminación, de riesgos, de amenazas, de coerción y de violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción. Esa es la finalidad de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y cuáles son esos derechos? Derechos a tener una vida sexual libre, segura y placentera. Aquí viene el tema de la autonomía, de la autodeterminación.
Derecho a decidir si tener o no tener relaciones sexuales y cuándo tenerlas y con quién tenerlas. Derecho a expresar y ser respetados por nuestra orientación sexual o identidad de género. Esto es súper importante, pero no quiero profundizar porque daría para otro tema. Derecho a que se respete la intimidad sexual y la confidencialidad. Y aquí el tema de la confianza con los padres versus la confidencialidad. Si un hijo o hija no tiene confianza con sus padres y asiste a una cita médica y tiene inquietudes sobre su salud sexual y reproductiva porque ya inició o quiere iniciar su vida sexual, pero no puede hablar abiertamente con su madre y su madre la acompaña a sus citas médicas, pues difícilmente va a poder acceder a un sistema de salud. Pero además el mismo sistema de salud se hace el de la vista gorda. Entonces, digamos que ahí tenemos que mediar esos temas. Vale, Emma, tranquila, gracias por tu compañía. Aquí seguimos los minuticos que nos quedan. Bueno, derecho a acceder a métodos anticonceptivos que se adapten a las necesidades y deseos. Lo que les decía, no todos los métodos anticonceptivos son para todo el mundo. Mi situación de salud integral, puede que haya medicamentos que a mí me sienten mal, puede que en mi relación de pareja sea preferible que quien planifique sea el hombre y no la mujer. Entonces, esto es súper importante. Derecho a decidir el tipo de familia que quiero tener, si quiero tener hijos, si no los quiero tener, qué tipo de familia quiero conformar, ahí están esos dos derechos. Lo repito, pero pues lo hemos venido diciendo a lo largo de la charla, el derecho a obtener información clara, científica, objetiva y asequible sobre nuestro cuerpo, este me parece que es de los más importantes, aunque todos son importantes. Derecho a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva que se adapten a nuestras necesidades, un poco lo que les he dicho, no es solo conocer los métodos, sino que el sistema de salud me los garantice, me oriente y adicionalmente pueda acceder a ellos. Muchas veces las mujeres no tienen los recursos económicos incluso para comprar los elementos necesarios para atender su ciclo menstrual. Y nos puede parecer de pronto increíble en algunos contextos, pero es una realidad que se vive en nuestros países. Entonces, ¿cómo el sistema de salud también permite la entrega y el acceso a estos métodos? Derecho a recibir apoyo y que se realicen ajustes para poder tomar decisiones libres e informadas sobre el cuerpo, la sexualidad y la reproducción. Aquí México hace poco aprobó, o mejor, despenalizó el aborto. Y eso lleva también a que el Estado genere todas unas acciones, porque no se trata solo de que no esté prohibido, que no esté penalizado, sino que se le den las garantías, la orientación, los servicios en los diferentes hospitales. Ahí hay mucha reticencia médica por practicar abortos informados. Entonces, tenemos que también, de nada sirven los derechos en el papel si a la hora de ejercerlos no están dadas las garantías. Aquí simplemente para recordar que existe una serie de métodos anticonceptivos. La charla no es sobre métodos anticonceptivos, pero por supuesto si vamos a hablar de prevención del embarazo adolescente no podemos olvidar hablar de los métodos anticonceptivos. Y aquí lo importante es que tengamos en cuenta que hay un gran catálogo, pueden ser temporales o definitivos, y no solo están orientados a la mujer, sino que también hay métodos anticonceptivos para los hombres, hay métodos anticonceptivos de barrera y hay métodos anticonceptivos de emergencia. ¿Cuál es el ideal para cada quien de acuerdo con su edad, con su pareja, con su estado de salud, con su capacidad de acceso económico, con un sinnúmero de situaciones, si ya tiene o no tiene hijos, pues el método ideal será distinto para cada uno. Incluso aquí quisiera hacer una referencia y es a ir rompiendo también los mitos frente a la vasectomía. Aún el porcentaje de hombres que deciden hacerse la vasectomía es menor porque todavía hay muchos mitos, ¿no? Frente a la relación sexual, frente a la virilidad, frente a la hombría. Entonces, tenemos que empezar a hablar de esas realidades y romper esos mitos porque la vasectomía es un método absolutamente seguro y es uno de los muchos métodos. Entonces, ahí dejaría yo por ahora la charla. Quisiera escucharlos o leerlos. ¿Qué opinan ustedes? Una pregunta concreta y es, ¿qué creen ustedes que realmente funciona para prevención y qué creen que no funciona? De su experiencia, ¿qué no funciona para prevenir? Un ejemplo, no funciona para prevenir la prohibición. Decirle a los niños, niñas y adolescentes por parte de las madres y padres que está prohibido en esta casa que tenga relaciones sexuales antes de los 18, eso no funciona. ¿Qué creen ustedes que funciona y que no funciona en materia de prevención de lo que hemos visto o de otras que ustedes hayan conocido por su experiencia? Aquí me escribieron, permítanme un segundo, miro el chat.
Listo. Dice Luis Javier, funciona la educación y el acceso a la información. Totalmente de acuerdo. Y aquí, por ejemplo, les voy a contar un anécdota, si se quiere, del país, de mi país. Hace unos años, por mandato constitucional, se requería del Ministerio de Educación que se implementara una cátedra sobre sexualidad y género. El ministerio hizo todo un esfuerzo para generar un trabajo, contrató firmas especializadas, etcétera, y se logró generar una cartilla para hacer dentro del currículum académico una educación sexual y de género. Pues las asociaciones de padres de familia y de algunos grupos religiosos se opusieron a estas cartillas al punto de que el proyecto se abandonó porque fue tal la presión social, las mentiras que se dijeron del proyecto, que no se permitió esa educación. Entonces, yo creo que aquí un poco como abrir la reflexión a que seamos voceros y voceras en nuestras comunidades, en nuestros colegios, en nuestros entornos sociales, para apoyar y fortalecer estos proyectos. A veces el solo hecho de permitir que en un colegio se dicte cátedra sobre sexualidad de manera objetiva y científica ya es un avance. Entonces, a veces creemos que pequeños avances no son importantes, pero todo va sumando en este camino por erradicar los embarazos adolescentes y sobre todo porque podamos vivir una vida libre a nivel sexual y reproductivo con todas las garantías y sin discriminación alguna. Eso es lo más importante. Eh, Dice Javier que este tipo de proyectos se deben ir empujando, es difícil en países de Latinoamérica, pero el esfuerzo debe continuar. Totalmente de acuerdo, Luz Javier. Y ahorita decía que la virtualidad es un poco extraña, pero tiene sus ventajas porque rompemos barreras. Hoy, gracias a esto, yo desde Colombia puedo estar conversando con ustedes sobre este tema y aquí hay muchas personas con iniciativas muy interesantes, proyectos muy bonitos, creativos, desde la pedagogía, desde la didáctica, con niñas, llevando a muchos rincones alejados del país educación sexual y empoderando a las mujeres y empoderando también a los niños sobre su sexualidad y sobre su vida sexual y reproductiva. Entonces es súper importante. Aquí se trata de que todos trabajemos conjuntamente para que nuestras niñas y niños puedan vivir una vida sexual libre, consciente, responsable. No soy madre porque decidí no serlo por decisión propia, pero sé la responsabilidad que eso conlleva y creo que uno debe ser muy consciente de esa responsabilidad y asumirlo cuando realmente así lo sienta y lo quiera dentro de su proyecto de vida, no por accidente. No hay una sola mamá adolescente que diga que no quiere, o bueno, que yo haya escuchado, puede que sí lo haya, que diga que no se siente feliz con su hijo, pero muchas sí dicen que si pudieran volver a decidirlo, no la tendrían, a pesar de que hoy son el sentido de su vida. Entonces, eso nos dice mucho de lo complejo que es el embarazo en adolescentes. No sé si alguien quiera opinar, aportar, hablarnos de su experiencia. Aquí nos quedan unos minuticos, entonces abro el espacio para que quien quiera tomar el micrófono o el chat nos converse. Si no, los invito a ver quién se anima a prender su cámara, si nos animamos a prender la cámara y nos tomamos una fotito colectiva que me gustaría llevarme de recuerdo, pero veo solo nombrecitos, pocas fotitos por ahí puestas. Mientras tanto leo aquí el mensaje de Sandra mientras se van animando a prendernos una cámara y nos tomamos una foto. Sandra dice, estoy de acuerdo con que esta plática porque pues hay que cuidarnos, aumentar el uso de anticonceptivos que sean buenos y asequibles para las adolescentes y que obtengamos lo que es consecuencias por lo más esencial que dijo es la comunicación en la familia. Debe haber un diálogo abierto y transparente. Sandra, muchas gracias por tu mensaje porque has hecho una condensación de todo lo que hemos hablado aquí. Entonces me siento muy complacida porque la charla creo que nos va generando sintonías. Luis Javier prendió su cámara, qué rico conocerte, mucho gusto. Sandrita por aquí, ya él levantó la mano. ¿Quieres hablar? Abre tu micrófono. ¿Quién más nos abrió por aquí la cámara? Sandra. Bueno, muchas gracias por abrir sus cámaras y poderme dejar conocerlos. Voy a tomar aquí una pantalla, así que sonrían los que prendieron cámara. Súper, mil gracias. Mil gracias a todas, todos y todas por su participación. El tiempo es súper limitado, pero es muy placentero sentir que cada día somos más sumándonos a estos proyectos. Nuevamente, mil gracias por escucharme, por participar. Cualquier cosa, quedamos conectados a través de Voceros por una Vida y la Asociación AMAM. También muchas gracias a la asociación por permitirme hacer mi práctica de mi maestría en
atención interdisciplinaria en violencia de género y cualquier cosa, pues desde aquí de Colombia, bienvenidos sean. Muchísimas gracias. Luis Javier, estás hablando, pero tienes el micrófono apagado. Gracias por todo, Angélica. Gracias. A ti, mil gracias. Sandra, Luis Javier, todos los que prendieron la cámara, mil gracias. Un abrazo enorme. Gracias por el corazoncito, Sandra. Muchas gracias a todos. Un fuerte, fuerte abrazo y una feliz noche y feliz semana. Ay, Anaí, qué linda el corazoncito. Gracias, gracias. Gracias, hasta luego. Chao, un abrazo desde la lejanía a todos.